¿Qué tal? Buena noche. Es un gran gusto para mí nuevamente estar en la intimidad de su hogar en este jueves, un jueves con mucha actividad también acá en la ciudad de Guatemala. Qué bueno para los guatemaltecos. Ya las lluvias se hicieron presentes. Sé claramente Beacanal se ve en muchas partes del interior y muchos agricultores estaban al pendiente de que las lluvias se hicieran presentes y pues Dios no nos desampara. Y ya en muchos lugares del territorio nacional ya la lluvia llegó. Eso quiere decir que arranca una temporada de invierno y con eso también arranca una nueva etapa para los agricultores de poder salir al campo, de seleccionar su semilla y todo lo que ya eso conlleva para poder sembrar y esperar una cosecha. Por supuesto que esperamos que el invierno pues sea un invierno normal. Según el INSIDUME, en la parte del oriente pues las lluvias serán un poquito escasas y vendrá un poco tarde el invierno, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer siempre, confiar en Dios por supuesto y estar pendiente de que la lluvia pues venga con su normalidad para que se evite tanta pérdida, porque han habido tanta pérdida que han tenido los agricultores en muchas zonas del país, pero esperemos que este pues no sea uno de esos años y que las cosas sean diferentes. Así que de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos estar todos los días, jueves y domingos, investigando, platicando, conversando sobre diferentes temas importantes que están en el día a día de los guatemaltecos. Y hoy vamos a estar abordando un tema importante. Estos últimos días, usted se dio cuenta por medio de los medios de comunicación, valga la redundancia, sobre una marcha de agricultores, de personas de diferentes sectores del país, una que salió de Alta Verapaz, otro grupo que salieron de Tecumumán, San Marcos, hacia la ciudad de Guatemala, esto para poder manifestar la presión al Congreso de la República para que de una vez por todas se pueda aprobar una ley de aguas. Guatemala es el único país de Centroamérica que no tiene una ley de aguas que regule el tema de cómo se debe de utilizar el agua, muchos ríos desviados, tanto condominio, tanto lugar que extrae agua y que no hay ningún solo control sobre este líquido vital para los guatemaltecos. Y desde hace 28 años en el Congreso se han estado presentando iniciativas, más de 5 iniciativas en el Congreso, pero al día de hoy ninguna de ellas aprobadas. Así que ese es el tema que hoy abordaremos con un invitado especial que vamos a estar presentándolos dentro de unos minutos. Así que vamos a un corte y regresamos con este primer segmento del programa Realidades. Es importante que usted pueda tomarse a la idea clara de lo que es el líquido vital, el agua, lo que pues muchos
hacen mal uso de ellos, desde por supuesto en nuestros hogares, que muchas veces solo abrimos la llave y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y eso hasta en las agroindustrias, que podemos darnos cuenta de los ríos desviados, el bloqueo de los ríos, tantas cosas que a veces se hacen mal hechas, y por eso es de que día a día pues el problema del agua se puede ir complicando en nuestro país. Así que acompáñenme a ver este video donde hablamos parte de esto. 11 días y más de 200 kilómetros caminaron cientos de guatemaltecos y guatemaltecas, principalmente campesinos, quienes partieron de sus lugares de origen en dos grandes grupos. El primero desde Tecumumán, San Marcos, y el segundo desde el municipio de Purulá, Baja Verapaz. Ambos ingresaron el pasado jueves a la ciudad capital, pernoctando en el campus de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde donde invitaron a que estudiantes y demás ciudadanos se unieran a la marcha, la cual llegó el pasado viernes frente al Congreso de la República y a la Plaza Central. El objetivo de estos hombres y mujeres valientes realizando esta larga caminata fue de concientizar y exigir la legislación necesaria que proteja el agua, su uso y sus fuentes, así como la protección de la tierra y el acceso a esta, y de igual manera la producción de alimentos. Muchos medios de comunicación de dueños que pertenecen a la oligarquía de este país no quisieron cubrir esta gran marcha por el agua, y otros que lo hicieron fue sin darle la importancia que ésta tuvo y sigue teniendo. Nuevamente estamos viendo acá enfrente que tenemos los motores que están desviando el agua, robando el agua del río, en este caso del río Melendres, para la producción de palma africana, palma que lo que genera es desnutrición. La razón para no darle cobertura es que hay sectores económicos de este país que quieren que las cosas sigan igual. Desde hace varios días, el Ministerio de Ambiente informó que hay más de 50 ríos desviados por grandes empresas de una forma arbitraria, principalmente en la costa sur. Esta acción ha perjudicado a miles de personas de comunidades aledañas a estos ríos, convirtiéndolas, muchas de ellas, en poblados pobres a causa de no contar con el vital líquido ni para consumo, mucho menos para sus sembradíos. Y a todo esto, también se unen las empresas que han contaminado a gran escala ríos en todo el país. Es urgente contar con una legislación clara que defienda los recursos naturales de Guatemala y que castigue a quienes arbitrariamente se apropian de estos. Hoy, en tu programa Realidades, con Neri Rodas, analizaremos el impacto y los objetivos que la Marcha del Agua tiene. Quiero invitarle por favor a que usted pueda compartir sus comentarios en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, por supuesto, que nos pueda comentar sobre qué piensa sobre que Guatemala es el único país de Centroamérica que no tiene una ley que regule el uso del agua. Quiero presentarles, me acompaña Jorge Gramajo esta noche, y además pues el invitado que tenemos para poder platicar este tema, quien estuvo dentro de las organizaciones que hicieron la marcha de los últimos días, nuestro amigo Daniel Pascual, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, señor Daniel Pascual, un gran gusto poderlo tener acá en este programa Realidades. Y quisiéramos, bueno, siempre iniciamos el programa tal vez que usted nos comparta un poco. Sabemos que ya usted pues es una figura ya pública y conocida por muchas personas, pero sería importante que tal vez en 30 segundos nos pudiera contar un poco de quién es Daniel Pascual y qué es lo que se está haciendo el día de hoy. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Primero, que soy un ser humano. Por supuesto, eso es lo ¿verdad? Que primordial. comete errores, que tiene ideas, que tiene principios y que pues amo mucho este país. Pero segundo, decirles que yo vengo de una familia indígena y campesina, soy de origen maya quiché. ¿De qué departamento, Daniel? Del departamento del Quiché, municipio de Zacualco, del departamento del Quiché. Y de igual manera de una familia campesina. Son dos elementos que de alguna manera hacen que mi pensar, mis principios, mis ideas vengan de ahí. Cuando digo ser campesino, porque mis abuelos, abuelas, mis padres todavía
trabajaron para los Herrera y Barwin en las fincas El Baúl, finca del ingenio Pantaleón, del ingenio El Baúl, trabajando a cortar la caña, ¿verdad? Mi señora madre hizo todavía la comida para lo que le llamamos en este caso las cuadrillas de trabajadores en la corte de caña. Y bueno, de alguna manera afortunadamente yo ya nací en un pueblecito que es Zacualpa, y eso me permitió ya no seguir siendo mano de obra barata para estos terratenientes y la oligarquía. Y pues pero de alguna manera entrar a la escuela y nos hizo ir formando también ideas de cómo es nuestro país y qué cambios hay que hacer. ¿Hasta qué edad estuvo usted en Zacualpa? Yo estuve, primero nací en Zacualpa en diciembre de 71, en el 80 nos sacaron de ahí de la casa, nos correteó durante la guerra, nos sacó el ejército, crecí en las montañas de Zacualpa. Conozco las montañas, me conoce la gente de Zacualpa, de San Andrés y Canillá, Joya Baja, son las áreas que yo estuve, pues de alguna manera con mi familia protegiendo la vida y por otro lado pues aprendiendo a cultivar la milpa y también a conocer la cosmovisión más profunda de nuestros pueblos, ¿verdad? Claro. La espiritualidad maya y otros elementos que son fundamentales para mí. ¿Y de qué edad sale de Zacualpa usted? Pues al año 80, o sea, a los 9 años nos sacaron de ahí. Tuvimos que ir a las montañas a escondernos porque mi papá había sido de la Acción Católica, fue cooperativista, fue de la Liga Campesina y bueno, fue uno de los primeros dirigentes del CUC también y un señor muy activo que hoy ¿Cuántos años tiene el CUC entonces? Tiene 38 años. ¿Y usted se integra cuántos años al CUC? Yo me integré, mira, la situación es que en el CUC hay familias enteras. Los niños contábamos y entonces hay un espacio que siempre se le llamó los patojos del CUC. Entonces ahí aprendíamos a cantar el himno nacional, el himno del CUC, varias canciones, y eso me hizo también aprender un poco a tocar guitarra, hablar con la gente. Pero ya así más directamente casi a los 13 años, cuando ya me tocó que leer los documentos del CUC, explicárselo a la gente, y ahí ya asumo que ya me incorporé definitivamente porque ya tengo una función dentro de la comunidad, ¿verdad? O sea, son más o menos como 30 y algo de años activo dentro del CUC. Soy uno de los más viejos del CUC, pero no de edad, ¿verdad? Qué bueno, Daniel. Bueno, pues dentro de todas las luchas del día a día, y creo que eso es parte de lo que nosotros en este programa hemos estado insistiendo, de que organizaciones como la de usted se tienen que ir fortaleciendo en todo el país, porque lo que vivimos en el último año, donde se dieron señales de que una sociedad civil organizada puede marcar la diferencia en este país, se ha ido quedando ahí, pero sería bien importante que muchos grupos como el de ustedes estuvieran organizados en todo el país y entonces sí se pudiera marcar la pauta. Nosotros siempre resaltamos dos temas importantes. La sociedad civil, las personas allá en el interior y donde estén, tienen dos formas de poder decidir qué hacer. Uno es el voto y la otra es la compra. Porque, ¿qué pasaría, Daniel, si en algún momento hubiese un grupo organizado que dijera a todos los guatemaltecos este fin de semana no compramos carne, por decir algo, y que toda la población no comprara carne en una semana? O sea, ¿cuál sería la repercusión inmediata de eso? Pero muchos guatemaltecos aún no tienen, no se dan cuenta de esa herramienta, de esa arma tan poderosa que tenemos todos, que es el poder de compra. Si esto se llegara de verdad a controlar, por quién voto y qué compro y en qué momento lo hago, de verdad que entonces la situación de este país se pudiera tener un poco más de equilibrio, porque hoy día el sector económico y el sector económico ha copado el sector político y la sociedad civil que medio hace su trabajo, pero no como debería de ser. Por eso es de que las organizaciones de ustedes, que son las que más suenan, creo que eso es importante y es a lo que hay que darle empuje. Entonces yo decía que dentro de eso que ustedes en el día a día pues se pasan trabajando, alguna vez los vimos haciendo fuerte esfuerzo por la Ley de Desarrollo Rural y dentro de eso muchos otros temas dirigidos al tema del campo, a la gente, a los campesinos.
Hoy el tema del agua, que no es solo con las personas del campo, sino el agua que es lo que todos los guatemaltecos y todos los que habitamos en este planeta necesitamos de ese líquido vital, era importante que se retomara, y qué bueno que ustedes lo hacen y lo empiezan a poner en la palestra por medio de esta marcha. ¿De dónde sale la idea y por qué es que sale la idea de la marcha? Bueno, sí, vamos a ver, nosotros venimos trabajando para que entienda el público, ¿verdad? Cuando se firman los acuerdos de paz en el 96, no solo dejamos una etapa de la vida económica, social, política, cultural, militar y ambiental hacia atrás, y le apostamos a los procesos de democracia, de paz, de desarrollo. Y cuando digo apostamos es que nuestras organizaciones se volcaron, digamos, a un ejercicio no solo ciudadano, sino que también a un ejercicio de reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales, etc. Cuando digo esto es precisamente, digamos, nosotros planteamos que para democratizar el país y buscar la paz había que resolver un problema estructural, que es el tema agrario. Claro. Guatemala está dentro de los países donde hay la mayor desigualdad en la distribución de la tierra, pero también en la distribución de los ingresos económicos, también en la falta de educación, en la falta de salud, en fin, en falta de desarrollo. Entonces, muy poco se habla de esto y es importante que aquí se toque porque cuando dicen es que las organizaciones solo saben protestar y no es así. Nosotros hicimos la propuesta en el tema agrario del Fondo de Tierra, de la Ley de Catastro, la Ley de Regularización de Tierras, la necesidad de un código agrario, un código procesal agrario y la creación de tribunales agrarios para que el tema agrario sea atendido y no visto como un problema de asunto penal, claro, porque esa es la forma que se aborda ahora. Pero también vimos la necesidad de crear leyes como la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Yo puedo decir que he cumplido varias veces con la gente más pobre y más necesitada del país. Yo fui copresidente durante 2 gobiernos consecutivos, el gobierno de Portillo, el gobierno en este caso de Arzú, donde estuvimos con los ministros de Agricultura discutiendo la ley y afortunadamente en marzo de 2005 se aprobó esta ley. ¿Y qué es eso? Una ley que reconoce que la alimentación es un derecho. O sea, no es solo una cuestión de que entonces tenemos derecho a producir y que entonces comer o tener un salario. No, es una obligación del Estado. El Estado tiene que garantizar ese derecho. Aunque muchas veces, Pascual, la ley está, el Estado, por supuesto, desde la Constitución Política de la República de Guatemala, dice claramente lo que el Estado debería de garantizarle al ciudadano, pero muchas veces se queda en papel. Sí, y ahí está lo importante de la presión que se tiene que ejercer. Ese es el punto. Las leyes no van a cambiar nada, pero una ley pasa a ser un instrumento para ejercer derechos y para reclamar e incluso judicializarlo si ese derecho no se cumple. Claro. Y eso quería un poquito preguntar yo también acerca qué resultados se han tenido, así como estas iniciativas de ley que se aprobaron dentro del Congreso en estos gobiernos, tanto de Álvaro Arzú como de Alfonso Portillo, han tenido los resultados esperados. ¿Qué sucede muchas veces cuando el Poder Ejecutivo no tiene la capacidad de poder llevar a cabo las leyes? Porque como bien menciona Neri, existen las leyes en papel, que es un gran paso, o sea, ya tenerlo y legitimarlo, pero cuando se quiere ejecutar no se logran muchas veces los resultados esperados. No sé qué resultados se han tenido de esas leyes que se han aprobado. Bueno, igual como estamos, ¿verdad? Algunas leyes que en Guatemala no hay, como la ley de aguas, pero en el caso de esta ley de seguridad alimentaria somos pioneros a nivel centroamericano en términos de que existe una ley y existe una participación social en el CONASAN y la Secretaría de Seguridad Alimentaria, que debe velar primero por programas, políticas y proyectos dirigidos al tema alimentario. Ahora, la ventaja es primer paso es el empoderamiento de la ciudadanía. Segundo, después del empoderamiento, la participación directa. Correcto. En la definición de planes para el tema. Entonces se han creado, digamos, en los municipios los consejos de seguridad alimentaria con el alcalde. O sea, se puede hacer una serie de cosas. Repito, si la gente no se empodera,
pues sí, eso pasa, se queda en leyes y se queda engavetado, pero aquí el llamado a la gente es que lo use. Igual como hoy se comienza a hablar de una ley de aguas, pero nosotros en primera instancia no estamos peleando una ley, sino que estamos diciéndole a la sociedad y principalmente a la urbana que el agua no nace del chorro, el agua nace de las montañas. Por supuesto. Tiene un ciclo de vida y entonces primero hay que defender eso que la existencia de una ley. Entonces tal vez para abordar un poco ese tema que usted me preguntaba yo lo que quería hacer es un resumen de que hemos venido trabajando en varias iniciativas, en varios procesos, entre la Ley de Desarrollo Rural y hoy el tema del agua. Ok, yo creo que hay algo bien rescatable de lo que acabamos de comentar y es la importancia del empoderamiento que tienen que tener las personas. Pero vamos a ir a un corte y volvemos inmediatamente con la segunda parte de este programa Realidades. Nuestro presente es el resultado del pasado. Este libro nos comparte 70 años de historia crítica de mi país y un poquito más. De la vida política, social y económica de la sociedad guatemalteca, en un viaje a través del tiempo en donde podrá conocer los logros y desaciertos de los gobernantes y podremos examinar los hechos que han marcado el rumbo de nuestro país. Un libro recomendado a los estudiantes de todos los niveles y a todo aquel que quiere conocer más de nuestra historia. 60 años de historia crítica de mi país y un poquito más. Puedes adquirir tu libro acá en las instalaciones de Vea Canal en el kilómetro 17 Carretera Roosevelt 2-00 Zona 1 de Misco o en la 9ª Avenida 15-62 Zona 13 Aurora 1, comunicándote a los teléfonos 2385-8708 y 2385-8578. Adquiere tu libro 60 años de historia crítica de mi país y un poco más. Es importante el poder tener sus comentarios en nuestras redes sociales para que sus comentarios, por supuesto, sean parte de la discusión de este programa. En el segmento anterior cerrábamos con Daniel Pascual, nuestro invitado esta noche, sobre lo importante que es que los guatemaltecos nos empoderemos y que juguemos el rol y el papel que nos corresponde a cada uno para poderle exigir no solo a los gobernantes, sino ser parte de las decisiones importantes que se tienen que ir tomando. Lo que quisiéramos es poder hablar un poco del tema tan importante que es el agua, lo que habíamos dicho, que no es solo el abrir el chorro y de ahí cae el agua, sino realmente de dónde viene y qué tenemos que hacer para cuidar esa agua. Entonces, tal vez como para irnos enmarcando en la discusión de este tema, don Daniel Pascual, ¿de dónde nace la idea de la marcha y cuál es el objetivo final? Bueno, primero decirles que nace de esta situación que llora sangre. Todos ahora ya no pueden negarse que las empresas mineras que tienen grandes concesiones usan millones de litros cúbicos de agua, con cianuro por supuesto, para extraer el oro, los metales, y nuevamente lo ponen diques de cola para supuestamente oxigenar y quitarle, digamos, todo ese químico al agua. Y supuestamente se debe volver a los ríos. Digo supuestamente, pero hay filtraciones subterráneas que están contaminando pozos, nacimientos de agua, lagos, y que puede llevarnos a una situación crítica. Claro. Ahora, la otra situación es que las hidroeléctricas que se están instalando
A veces se piensa que son pequeñas, pero lo que hacen es desviar otros ríos a donde está instalada la hidroeléctrica y están dejando decenas, cientos de comunidades sin agua. Luego vemos el tema de los ingenios, las palmeras que desvían los ríos, lo tienen ya privatizado, o sea, los ríos ya no es ni siquiera como dice la ley que todas las mantos acuíferos es de la nación y que, digamos, en este caso el Estado debe cuidar, de protegerlo, pero hemos visto que no, o sea, hay más de 100 ríos ya casi que están secos en todo el territorio nacional y los que tienen agua están contaminados. Pero si le agregamos a eso que las empresas, sin hacerles propaganda, las empresas de las gaseosas están adueñándose de fuentes de agua para vendernos el agua envasada y entonces parece que el agua comienza a ser más caro que incluso la gasolina, los combustibles, etc. Claro. Entonces creemos nosotros que hay una situación que si hoy no lo decimos, si hoy no se denuncia, si hoy no se toma acciones, miren, los que van a salir dañados de eso son las futuras generaciones, cuando el agua ya no llegue en la tubería, cuando el agua, si llega, va a ser más contaminado, porque a lo que estamos es a la puerta de una crisis que yo le he llamado de seguridad nacional, si no se asume así, va a ser un problema de seguridad nacional porque van a haber infin de tipos de conflictos sobre la propiedad o el uso del agua y el manejo y todo esto, ¿verdad? Entonces, incluso hay una cuestión muy delicada que hemos, digamos, se puede percatar uno, y es que el agua no está teniendo su ciclo natural de vida. O sea, el agua se produce en gran manera de las grandes montañas, de los grandes cerros, como aquí tenemos el Aluche, etcétera. Claro. Pero estos corren sobre los ríos, a veces van a lagos y la mayoría al mar. Este es un ciclo de vida. Sí, y cuando llegan al mar con todo el calor, se evapora y vuelve a las nubes y esto se precipita y vuelve a ser agua. Y que ahí un poquito, respecto a lo que mencionas, Daniel, debemos de entender que la Constitución Política de la República de Guatemala pone como derecho el agua para todos los ciudadanos, e incluso dentro de uno de sus artículos, si no recuerdo mal, el artículo 127, habla que el agua es del país, pero de las comunidades que están a ellos, y nunca van a poder apropiarse de un particular. Exacto. Pero vemos de que también tenemos un Estado guatemalteco que muchas veces se le olvida como esos artículos de la Constitución de la República y responde a los intereses de estas grandes empresas como las minas, y hemos recordar casos en donde han habido que el mismo Estado manda fuerzas de seguridad a romper con las protestas o con las marchas de los campesinos en la protección de los recursos naturales. Y entonces ahí ¿qué sucede? Y la marcha promueve la participación y la exigencia de una aprobación de la ley de aguas, que han habido bastantes iniciativas pero ninguna ha caminado, o directamente solamente la marcha es para empezar a concientizar a la población guatemalteca de que debemos empezar a cuidar el agua. Es ambas cosas, ambas cosas. Primero, si nos vamos a regir en el tema de la ley, digamos el artículo 127 y 128, o sea que de oficio el Ministerio Público y el organismo judicial deberían de investigar, perseguir y encarcelar a los que se están robando el bien nacional. Así debería de ser. Así debería ser, pero al día de hoy no está regulado. No es así, y eso es lo que nosotros queremos. O sea, está bien regularlo, pero ya es suficiente con que la Constitución, el artículo 127 y 128, establece, como bien lo dijo aquí el amigo, de que es un bien común y no puede ser privatizado ni uso para particulares, dice la frase. Entonces nosotros creemos que es suficiente, ya se puede hacer. Hagamos la ley, porque también dentro de estos artículos habla que una ley específica va a regir, digamos. El 121 dice que debería haber una ley. El uso del agua, la protección del agua, está bien, estamos de acuerdo. Pero cuando yo digo esto y lo interrumpo, porque lo que sucede es que ya hay niños muriéndose por el desvío de ríos. Claro. Porque ya no se están secando los pozos, se están muriendo los ecosistemas como son los manglares, porque el agua no llega. Entonces esa consigna que los ríos tienen que correr, tienen que llegar al mar y darle vida a los manglares, no es algo romántico, sino que es una cuestión de que si no llegan los ecosistemas de la orilla del mar se van a terminar.
la gente se va a comenzar a morir por el problema de exceso del agua, y si no hay agua para producción de alimentos, más sí hay para palma y caña, entonces lo que estamos viendo siempre el problema ideológico que hemos mencionado, el mercado. Entonces todo para el mercado, no para el consumo de los seres humanos, como son los sagrados alimentos o el tener agua sana, ¿verdad? Claro. Yo estaba revisando los números, Daniel. Del total del agua que consumimos, el 37.5% es en agroindustria. El 32% se va en el tema de los proyectos agropecuarios. El 24.82% es generación de energía y solo el 2.3% es el que se utiliza en hogares. O sea, estamos hablando que el 85% se va en agroindustria, agropecuarias y en generación de energía. Es lo que justamente hablábamos, que es la desviación de los ríos, que es estas grandes empresas son las que al final están explotando de una forma desmedida el uso del agua. Ahora, hay dos rutas. Una es, por supuesto, que el Congreso, con toda la responsabilidad del caso, tenga que regular. Pero ahí es el problema, y lo hablábamos atrás de micrófono, que eso es lo que ha pasado en Guatemala, que el sector económico es el que tiene copado al sector político, y por eso es de que patrocinan partidos para poder tener sus representantes en el Congreso. Y por ejemplo ayer, que se quería regular para que se pudiera castigar a las personas que desvíen los ríos, 70 diputados no entran al pleno. Es porque sin duda alguna pues tienen una instrucción de decir eso no va. Y eso ha pasado durante los 28 años que hemos tenido. Entonces, por eso es que es bien importante el cómo o qué papel va a jugar las organizaciones como las que ustedes dirigen y en sí toda la sociedad civil, qué papel van a jugar para poder presionar y que esto al final tenga una decisión y que se pueda regular, porque si esto sigue avanzando, los únicos que siguen haciendo mal uso del agua y volviéndose más millonarios todos los días a costa de que nuestra gente se muera, van a ser siempre los mismos. Entonces, ¿nos vamos a quedar sentados o vamos a agarrar el ejemplo que ya ustedes pusieron con esta marcha y vamos a salir de verdad a presionar como se hizo el año anterior? Pero volvemos con esta discusión final en el último segmento de su programa Realidades. Vea Canal, la televisión 100% guatemalteca, llega a ustedes gracias a su empresa de cable. Nuestra señal puede ser bajada desde el satélite Satmex 5 con las coordenadas FS 3/4, frecuencia de bajada 3910.500, symbol rate 2500, polarización vertical y o horizontal. Esta señal llega a usted, amigo cablero, totalmente gratis. Para más información, llámenos al 2438-8126. Al 2438-8126. Recuerda, solicita Vea Canal en tu empresa de cable. Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Acompáñenme por favor y veamos lo que dicen los guatemaltecos sobre este tema. Agua hay, pero para los pudientes. Agua hay, pero para los que ostentan el poder económico. Discriminación y escasez de agua hay para las zonas urbano-marginales. Por eso nos sumamos. Considero que hoy más que nunca los pueblos originarios de América Latina y principalmente de este país llamado Guatemala deberíamos de levantarnos y alzar la voz. Y hoy por hoy para nosotros el agua, como lo llamamos en nuestro idioma, es nuestra madre que nos da
vida nos da de mamar todos los días, tanto para los hijos, hijas, nietos de la madre tierra. Que venga alguien que no es de tu país y que te venga a quitar lo que es tuyo, tus tesoros, como que no se vale, ¿verdad? Mi motivación es dejarle algo a los niños, tal vez después, las siguientes generaciones. Venimos recorriendo desde Tecún, sobre todo pues hacer conciencia a toda la humanidad para que realmente respeten sobre todo el agua, sobre todo pues exigiendo a estos megaproyectos, a las empresas y sobre todo a estas empresas de la palma africana. Bueno, don Daniel Pascual, último segmento de este programa. Sabemos que vamos a tener que chequear su agenda para poderle robar algunas otras horas durante estos meses que quedan, porque creo que hay muchos temas importantes que están ahí en el aire y que son vital el que se puedan en espacios como estos poderlos tocar. ¿Cómo hacemos para que al final en este programa, con tan poco tiempo por supuesto en el aire, pero que podamos mandarle un mensaje bien puntual a todos los guatemaltecos del tema tan importante que estamos tratando como es el uso del agua y como lo decía en el cierre del segmento anterior, ¿qué vamos a hacer los guatemaltecos para poder presionar? Porque tenemos un Congreso que de verdad no avanza, y si avanza es solo con relación a lo que a ellos les interesa. No digo a ellos puntual los diputados dentro, sino es a quienes representan. Entonces realmente, ¿qué rol tiene que jugar la ciudadanía para poder ejercer la presión y que esto al final se pueda regular como debe ser? Sí, como decíamos que uno de los objetivos de la caminata fue despertar esa conciencia. El año pasado despertó una conciencia en contra de la corrupción y la impunidad y se lograron cambios y todavía, digamos, se pueden hacer muchos cambios en esa lógica. Ahora, el tema del agua, creo que aquí es donde nadie, primero, tomar conciencia, pero en esa conciencia hay que recordar que nadie puede decir que no toma agua. O sea, cuando decimos nosotros, si tomas agua, toma conciencia, y si hay conciencia, entonces esa ciudadanía tiene que ejercer otra vez lo que yo mencioné, sus derechos. O sea, el derecho a exigir, a demandar, a incluso pedir nuevas leyes o cambios estructurales en el país. El año pasado se plantearon la necesidad de cambiar la cultura de cómo se hace política en nuestro país, porque al final, digamos, lo que usted bien lo decía, ahora la política está al servicio del sector económico. Del sector económico, o sea, ya no es la democracia, o sea, la política al servicio de la democracia, en donde la sociedad participa y delega en funcionarios para que hagan esa gestión pública. Así es. Ahorita es al revés, o sea, es al servicio de las oligarquías, de las empresas, y ya no solo nacionales, sino que extranjeras, se está rigiendo la política. Entonces, la política casi que dentro del mismo mercado, entonces eso ya no nos sirve. Entonces, por eso vemos que hay leyes buenísimas que tenemos en el Congreso y no pasan. Buenísimas para la paz, para la democracia y la justicia verdadera en nuestro país. Pero si eso no existe, estos políticos que están en el Congreso o gobernando, los alcaldes municipales, creo que lo que se están haciendo es matando lo que hay de democracia en nuestro país. Y eso hay que verlo como un atentado al país, un atentado al desarrollo. Yo creo que la ciudadanía tiene que darse cuenta, porque ya no hay tiempo para que sigan votando hacia legisladores o gobernantes que solo llegan y ven como botín de guerra al Estado, porque ahí es donde se firman concesiones para explotación minera, hidroeléctricas, para explotación petrolera, para todo tipo. Lo ven como un negocio. Entonces, ahora incluso ya no son políticos, sino que son los dueños de empresas que ya estamos viendo como dueños de los partidos políticos. Claro. Y no hay uno, hay varios. También, y podemos entrar a ver de que la Constitución de la República claramente dice que deberá el Congreso de la República elaborar, presentar y aprobar una ley específica de aguas. Y eso es desde el 85 hasta acá que no ha sucedido nada. Estamos hablando de más de 20 años. ¿Será que también o se están haciendo los locos o hay incumplimiento de deber? Porque al momento de que la Constitución le demanda al Congreso aprobar una ley específica de aguas,
y no lo quieren hacer o no lo han hecho, existe un incumplimiento de la ley. Y algo que me llama poderosamente la atención es la marcha después de más de 11 días de estar caminando, más de 200 kilómetros, llega a la Plaza Central, se presentan incluso frente al Congreso de la República. ¿Hubo alguna respuesta de alguna bancada, de algunos diputados, de en verdad atenderlos y empezar a legislar a favor de ese tema? ¿O simplemente quedó en una marcha más en donde los políticos tradicionales se hicieron los locos como siempre? ¿O sí en verdad va a haber una repercusión de ese tema? No sé cómo, en qué terminó esa marcha. Ya, muy bien. Primero que quería contarles rápidamente que la población salió a las calles. O sea, la gente que vive a las orillas de los ríos, de los lagos, de todo esto que está teniendo el problema del agua, salió. Y eso es, precisamente es eso lo que queremos cambiar. Que no vengan a terminar las marchas o las protestas con gente que estamos clarísimo que ellos no van a hacer nada, porque son parte del sistema y están de acuerdo con que se roben los recursos del país. Pero lo que hacemos es, primero, hacer conciencia y que la gente proteste, la gente salga. Luego, nosotros en la Corte Suprema de Justicia planteamos varios amparos ya en contra de funcionarios y denuncias ya oficiales que hemos hecho al Ministerio Público para que se investigue desde ya todos estos, podríamos decir, el atentado que están haciendo al agua, a los ecosistemas y a la vida de los seres humanos. En el Congreso, creo que lo que hacemos nosotros es sentar precedente, de que se ha venido una y otra vez, y lo que se quiere ahí es reformar el Código Penal para que sea penalizado con cárcel inconmutable a los que contaminen y desvíen ríos, pero también paguen los daños ecológicos para reponer esos daños ecológicos. Claro. En el Ejecutivo sabemos que es un gobierno que no termina ni es chicha ni chicha ni limonada, como se dice, pero creemos nosotros que sentamos un precedente en el sentido de que se le viene a hablar a los funcionarios. Ahora, ¿qué viene después? Viene el accionar ciudadano, que como ya se notificó a las instituciones del Estado, se les vino a poner las denuncias, los amparos, se habló con el Congreso, se habló con el Ejecutivo. Entonces, de ahora en adelante es el ciudadano el que tiene la palabra. Por supuesto. Las comunidades tienen la palabra de ir a liberar sus ríos, porque ya se le demostró que el problema está puesto, que hay legislación que ampara que los ríos no son propiedad privada, no pueden ser mercancía, y ahora tiene que actuar la comunidad con su alcalde. Pues sí, hay que llevar al alcalde, hay que jalar al Procurador de Derechos Humanos. Los ciudadanos de esos ríos tienen que jalar a sus diputados para que vayan a liberar los ríos. Y por supuesto que también estén atentos, porque sí queremos discutir una ley de aguas, pero donde se garanticen derechos, más no, digamos, negocios, como ellos sí quieren. Creo que ese es el gran resultado de esta marcha, es la conciencia ciudadana. Ya está puesto el tema, ahora tenemos que seguir trabajando. ¿Eso quiere decir que no ha habido entonces ningún acercamiento con algunas bancadas para de verdad tomar el tema de la ley de aguas en serio? Se hizo la reunión con la Junta Directiva del Congreso el día viernes 22, cuando estuvimos en la capital, y el lunes, si no me equivoco, 25, estuvimos de vuelta con la instancia de jefes de bloque. El día viernes tenemos una jornada de trabajo donde vamos a hacer un calendario. Dentro de ellos pedimos una comisión de verificación de los ríos, de las fuentes, de lagos incluso, y hemos pedido esas reformas a la ley. Esta batalla que pasó estos días donde 70 diputados no quisieron aprobar esto, solo fue una batalla. Vamos a dar las siguientes batallas para que efectivamente se reforme el Código Penal y sea perseguida a esta gente. Y por supuesto la discusión de una ley de aguas, donde estamos pidiendo, hay como 20 iniciativas, propuestas ahí regadas, entonces lo que se necesita es hacer una sola, pero mediante un consenso y como recalco yo, donde se garanticen derechos a las comunidades, a los vecinos, a los pueblos, antes que las empresas privadas, porque si no, no nos serviría otra ley, ¿verdad? Sino que queremos garantizar derechos de la ciudadanía. Excelente, muchas gracias Jorge Gramajo, muchas gracias. Entonces don Daniel Pascual, como le decía, creo que vamos a chequear su agenda para que nos pueda asignar ahí espacios, porque creo que hay mucho de qué hablar. Dentro del próximo programa quisiéramos hablar un poco cabal de lo que está aconteciendo y va a acontecer en los próximos días en todo el tema del agro, los campesinos, el apoyo que se les ha dejado de dar,
y que esto tiene que ver con todo el tema de la seguridad alimentaria. Entonces vamos a hacer un programa para eso y vamos a invitarlo para que nos pueda acompañar. Y a usted que está en su casa, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Realidades de esta noche. El mensaje nuevamente es el similar al que hemos estado enviando al final de este programa, del rol tan importante que cada uno tiene que jugar. Hoy es el agua, el vital líquido, que sin este líquido por supuesto que nosotros no podríamos vivir. Entonces no solo tenemos que cuidarla allá en nuestra casa a la hora de abrir el chorro, revisar, lavarnos, cepillarnos, sino también voltear a ver un poco fuera qué es lo que está pasando y tener que evitar que se siga desviando tanto río y que no se pueda de verdad corregir este problema tan serio. Así que estas son las realidades de los guatemaltecos. Pase usted una muy buena noche.